los patriarcas de Israel. Esta conferencia es la 15ª que nosotros estamos ofreciéndoles a ustedes, a todo el público de habla hispana, y les invito a que abran su Biblia en el libro del Génesis, capítulo 18, versículos 16 al 33. Lo principalmente es la sección que vamos a continuación a estudiar. Es una de las revelaciones más grandes que la Biblia nos ofrece de la persona, del carácter y de los caminos de Dios. En esta sección nosotros veremos, guiados por el Espíritu de Dios, y le pido a Dios que estén sensibles, la mayoría de ustedes, entender el corazón de Dios. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Entonces tenemos nosotros que tener un corazón abierto en esta noche, sensible. Y esta oración nos ayuda anticipadamente a prepararnos para entrar al lugar santísimo. Dios quería que Abraham entendiera su amor por las almas perdidas. Dios quiere que nosotros entendamos lo que Él siente por los pecadores que se condenan. Dios quiere que nosotros podamos identificarnos con Él en su corazón profundamente compasivo y misericordioso. Porque pocos cristianos tienen este corazón por las almas. Y sobre todo por las almas perdidas. Y Dios está buscando, y Dios continúa buscando. Y el corazón de Dios está en los intercesores. ¿Quién es un intercesor? Un intercesor es un cristiano que se pone en la brecha a favor de otro y lucha, escuchen la palabra que estoy usando, lucha por la persona que le interesa que Dios la visite y que Dios la toque. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, Dios le dijo al profeta, porque no quiero la muerte del que muere. Dios no quiere que una persona se muera sin su hijo. Dios quiere que procedamos arrepintiendo. Sin embargo, una cosa es que Dios no quiera y otra cosa es que Dios pueda salvar a esa persona. Pero cuando Dios nos dio la libertad a nosotros, para que nosotros escogiésemos el camino que nosotros queremos tomar, Dios no puede violar tu vida. Si tú quieres truncar tu vida en las drogas, te va a dejar que lo hagas. Si tú quieres truncar tu vida con un adulterio, con una aventura amorosa antes de casarte, Dios te va a dejar que lo hagas. Pero Él no quiere que tú lo hagas. Y Él nos habla a través de la Biblia, 1, 2, 3, 4 veces, nos manda cosas, nos manda mensajes, nos manda su amor, nos manda circunstancias a nuestro alrededor para que le reconozcamos, pero Dios no puede impedir que tú hagas lo que tú haces, ni que escojas lo que tú hagas, porque si Dios lo hiciera, violaría la característica más grande que nosotros tenemos, la libertad de escoger y de hacer decisiones morales. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, conviértanse pues y vivirán. La palabra convertirse en el hebreo significa, dense la media vuelta, vengan a mí, deje el impío sus caminos y vuelva hacia mí, que tendré misericordia de ti. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice la Biblia, revelándonos el corazón de Dios, y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Dios está buscando, el corazón de Dios es buscar. Y está asomándose en la casa de los Ramírez, en la casa de los Pérez, en la casa de fulano de tal, en las casas de las viudas. Y Dios está buscando a quién encontrar de rodillas. Pidiéndole, Padre Santo, salva a mi hijo. Padre Santo, salva a mi hija. Padre Santo, te pido por mi madre. Te pido por mis hermanos, te pido por mis padres. Dios está buscando quiénes tienen en su corazón
esa profunda carga por las almas perdidas. Dios anhela que nosotros tengamos el mismo corazón que Él tiene y vivamos continuamente en oración intercediendo por las almas perdidas. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no ha venido todavía, Dios no ha enviado todavía las hecatombes, ni las explosiones nucleares que en cualquier momento van a cubrir la tierra de polo norte al polo sur. Dios no ha hecho todavía todo esto. Dios no ha acabado con el diablo. Dale gracias a Dios que no ha acabado con el mal, porque si Dios acabara con el mal, el primero que serías tú en irte al infierno. Porque si en esta noche tú estás vivo todavía, es por la misericordia de Dios. Dios no quiere que tú mueras antes de que tú te arrepientas. Pero llega un momento en que Dios te deja hacer lo que te da la gana, porque Dios no puede violar tu voluntad. En nuestro acercamiento a Dios, oración intercesora, cuando comenzamos a interesarnos en orar, Padre, te pido por mi iglesia, Padre, te pido por todo mi corazón, por los pastores de mi iglesia, Señor, bendícelos, bendice sus matrimonios, bendice sus hijas. Cuando ustedes comienzan a tener este corazón, fíjense ustedes lo que va a suceder. Vas a comenzar a amar más a Dios. Vas a estar más cerca del corazón de Dios, vas a comenzar a ser atraído hacia el corazón de Dios y de una forma recíproca comenzarás paralelamente a amar también más al ser humano. Dos elementos imprescindibles para nuestra relación con el eterno Hashem Adonai. Dice Mateo 23 al 40, ¿cuál es el primero y el más grande mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. A tu prójimo, no le mientas, no lo dañes, no le saques ventaja, no lo trances, no mires a su esposa, no le robes lo que no te pertenece. A tu prójimo, ámalo como a ti mismo. Este es el segundo y más grande mandamiento. Vamos pues a Génesis 18 y veamos nuestro pasaje en esta noche, comenzando en el versículo 16, donde la Biblia nos muestra que los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. La clase pasada que Dios visitó a Abraham de una forma física, se llaman teofanías, junto con dos ángeles, y lo primero que vimos en la clase pasada fue que Abraham tuvo amistad y tuvo comunión con Dios. De esta amistad y de esta comunión con Dios, después de que compartieron los alimentos, y vimos que Abraham era amigo de Dios, que era leal a Dios, respetaba a Dios y amaba a Dios, Dios entonces, ahora en segundo lugar, a los que son amigos de Él, a los que caminan cerca con Dios, a los que tienen comunión con Dios y a los que tienen el corazón de Dios, Dios les revela el futuro. Dios les revela sus juicios. Dios nos revela lo que ha de acontecer. Y esto es lo que vamos a tratar en esta noche, en este pasaje. Los varones se levantaron de allí, o sea, los ángeles, miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Nosotros encontramos claramente que Dios comienza a revelarle a Abraham lo que iba a hacer, y él mismo dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Nosotros vemos pues, que Dios les revela a sus siervos, los profetas, lo que ha de venir. Dios nos dice en esta noche que no hay nada que vaya a suceder allá en Jerusalén, no hay nada que vaya a suceder en Rusia, no hay nada que vaya a suceder en el mercado común europeo, no hay nada que vaya a suceder en el mundo sin que antes
nosotros estemos alertados, prevenidos y advertidos. Una cosa es de que tú vivas, como dice la Biblia, como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, que la disco, creyendo los jóvenes, los matrimonios, la gente, que se van a salir con la suya, que pueden fornicar, que pueden tener relaciones, que pueden robar, que pueden transar, que pueden hablar mal de la gente. Así la gente a nuestro alrededor está. Y dice la Biblia, exactamente así estaba en los tiempos de Noé. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Por qué se los llevó? Dice Mateo 24:35 en adelante, porque no entendieron. ¿Qué cosa no entendieron? Que Dios es santo. Que Dios es santo. Y que ahora que oyes su voz, en esta noche, le tomas en serio o te sigues burlando de él. Pero ya basta que sigas creyendo que vas a hacer la tuya en tu vida. Ya basta. Vemos nosotros pues que Abraham se queda en la tienda, sale con Dios, se van los ángeles a Sodoma y comienza Dios a revelarle a Abraham para que Abraham comprenda el llamado y el propósito para su vida. Dice el siglo XVIII que Dios no le va a tapar ni a encubrir nada a Abraham, porque Dios es un Dios omnisciente. Él sabía muy bien, en primer lugar, que Abraham habría de ser una nación grande y fuerte, en él serían benditas las naciones de la tierra, y mandaría a su casa a que guardaran el camino. Nosotros encontramos que para poder encontrar el propósito de Dios, debemos en primer lugar entender que vamos a ser de bendición a las gentes. Si mi vida no está bendiciendo a mis amigos, a mis compañeros, a mi novia, a mi novio, a mi esposa, a mis vecinos, en sabiduría, en consejos, si yo no soy honesto, si yo no soy sabio para dar consejos, si yo no soy capaz de ayudar a nadie, mi vida no es de bendición. Entonces, Dios sabe cuando nuestra vida es de bendición. Si tú estás ya ahorita bendiciendo a los demás y tu vida es de bendición a la gente y estás dándote a la gente, el amor no tiene envidia. Si tú no tienes envidia ni buscas tu propio interés, sino que estás buscando el interés de los demás, eres de bendición. Y para que Dios pueda alertarte y decirte y advertirte y conocer sus caminos, tú tienes primero que ser de bendición. En segundo lugar, encontramos que dice aquí que Dios sabía que que Abraham mandaría a su casa a que guardaran el camino y que hicieran justicia y juicio. Dios estaba despertando en Abraham al compartirlo esto y diciéndole: Abraham, quiero despertar en ti la grandísima responsabilidad de ser padre. Dice 1 Corintios 11:3 en el Nuevo Testamento que la cabeza del hogar es el padre, el varón. No tu esposa, no tu suegra ni tu abuela, no tu cuñado ni tu cuñada, eres tú y soy. La enorme responsabilidad de ser la cabeza de un hogar. La Biblia les enseñó en Deuteronomio capítulo 4 a los judíos claramente lo que Dios quería de sus vidas. Dice en Deuteronomio capítulo 4 versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tu vida. En segundo lugar, después de que mi vida es bendición a mi comunidad, a mi trabajo, en mi escuela, si yo soy de bendición, en segundo lugar, yo necesito, para que Dios tenga revelación y amistad conmigo, ser en la cabeza responsable en mi hogar. Dios estableció al varón como cabeza, repito, y nosotros somos los responsables de la educación de nuestros hijos. Nosotros somos responsables que en la casa no haya robos,
que en mi casa no haya literatura pornográfica, que en mi casa haya paz. Yo soy responsable que al llegar a mi casa necesita prevalecer una atmósfera de paz, de tranquilidad. Yo soy responsable que mis hijos respeten a mi esposa y le tumbo los dientes al varón que le falta el respeto a su madre. Y aquel que se le ponga brinco a su madre se entiende conmigo. Y ellos lo saben muy bien, los hijos. Nosotros somos responsables de todas estas cosas. Cualquier anomalía en la casa, Dios nos culpa a nosotros, los varones. No es tan fácil ser papá ni casarte. Es una enorme responsabilidad. Y una vez que Dios nos revela lo que va a hacer, dice el versículo 20 al 21, entonces Jehová le dijo, entonces, después de las condiciones anteriores, ahora sí, Jehová, ahora sí, Abraham, te voy a contar el secreto. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Vamos a comparar rápidamente el capítulo 19, versículo 13, con lo que los ángeles le dijeron a Lot cuando lo sacaron de Sodoma y Gomorra. 19:13 de Génesis. Y le dijeron los ángeles, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos. Dice en el versículo 18-20 que estamos leyendo, en primer lugar, que Dios le confía a Abraham que existe un clamor. La palabra clamor en el hebreo es la palabra zak, Z-A-A-Q, zak. ¿Qué significa? Lloro o gritos fuertes de dolor, de angustia o de peligro. Un grito cuando alguien se va a morir, ¡ay!, lo atropella el tren, así. O de angustia, va a explotar el volcán. O de un dolor fortísimo que está ahogando a una persona. ¿Quién sabe Sodoma? Gritando, ya no puedo con el pecado. Esto es terrible. Puros homosexuales alrededor de mí. Desfiles de lesbianas en las carreteras. Fornicación y inmoralidad por todos lados. ¿Quién era en Sodoma que estaba gritando, clamando desde hace meses tal vez o años? Y subió al cielo este clamor y Dios lo oyó. Este clamor era de una sola persona y su nombre es Lot. Y este hombre llamado Lot, como vamos a ver a continuación, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 6 al 7, se nos explica el clamor que salía de su corazón. Dice 2 de Pedro 2, al 6 al 7, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. La Biblia le llama en el Nuevo Testamento a Lot justo. Y dice aquí a continuación, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Cuando la semana que entra analicemos la vida de Lot en el capítulo 19, vamos a ver las consecuencias de vivir en la carnalidad. Lot era sobrino de Abraham, había sido creado por Abraham, Abraham lo amaba muchísimo, y cuando Dios le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra, vamos a ver cómo brinca Abraham inmediatamente para preguntarle a Dios, ¿destruirás al malo junto con el justo? Lejos sea a ti el juez de toda la tierra, que puedas juzgar al malo junto con el bueno. Ya vamos a ver esto a continuación. Pero Abraham estaba cargada en su alma, a pesar de que su sobrino lo había traicionado. Y Lot vivía
en Sodoma, con un pie en Sodoma y con otro con Dios. Era un cristiano que sabía quién era el camino, sabía que hay paz en Cristo, sabía que la Biblia es la palabra de Dios, pero al mismo tiempo que sabía, es un hombre que perdió su familia por su carnalidad, porque nunca le entregó todo a Dios, le quiso entregar la mitad de su vida, y entonces la palabra afligía en 2 de Pedro, que acabamos de leer, es la palabra griega basanizo, con B grande y Z, basanizo, que significa vivir atormentado. No hay una persona en esta noche que me escuche más miserable, más atormentada, más frustrada que un cristiano carnal. Las personas que ni siquiera son cristianas se acuestan en el pecado, se divierten en el pecado, pecan, fornican, toman, se emborrachan, tragan, comen, beben, se duermen como si no hubieran hecho nada. Y al otro día le cuentan a sus amigos sus bromas y sus pecados y con quién se acostaron, etcétera, etcétera, porque son impíos. Pero cuando nosotros nos decimos que conocemos a Dios, ¿cómo podemos tener esa conducta tan perversa y tan maligna? De divertirnos con los pecados de los demás, contar lo que los demás hacen y convertir en boca de murmuración a una muchacha, a un muchacho, a una familia que haya sufrido por el pecado y comenzar a hablar nosotros de los pecados que ellos cometieron. ¿Cómo puede un hijo de Dios tener ese corazón? Eso nos hace arder dentro de nuestra alma y nos quema como un fuego tanta maldad del ser humano. Se siguen divirtiendo de los pecados de sus hermanos y de sus hermanas. La Biblia nos muestra que cuando Dios le dice a Lot, el clamor ha subido más y más y se ha agravado, la palabra pecado que se usa aquí en el versículo 20 es la palabra hebrea shatá, C-H-A-T-H, shatá, con A al final, y significa perder el camino. La Biblia nos está mostrando que los sodomitas, los homosexuales de Sodoma y Gomorra, fíjense ustedes nomás qué revelación de Dios, no conocían la Biblia, Lot no les testificó, Lot no les dijo lo que están haciendo ustedes es abominación ante Dios. Lot se quedó, sufrió, vamos a ver cómo perdió a su esposa, sus hijas, su dinero, perdió todo, absolutamente todo, y a pesar de todo esto, Dios dice que los homosexuales se desviaron del camino. La palabra desviarse del camino, shatá en el hebreo, es la transliteración en el griego de la palabra amartia, con H, que se tradujo pecado en el Nuevo Testamento. Y la palabra griega amartia, que es la transliteración de shatá en el hebreo, significa fallar el blanco. Dios le dijo al hombre, hombre, varón que me escuchas, este es el camino. El camino es, vas a tener relaciones con una mujer del sexo opuesto. Mujeres, les pongo un hombre para relaciones dentro del matrimonio con ellos. Cualquiera de ustedes que no mira a una mujer y se sale de ese camino y mira a un hombre o mira a una mujer para tener relaciones, se han extraviado. Ese no es el blanco que yo les puse y necesito hacerlos regresar. Y los voy a hacer regresar por las alas. Pero si después de reprendidos endurecen la cerviz, no habrá medicina para ustedes. Y morirás homosexual y morirás lesbiana. Y Dios condenará tu pecado en el infierno por toda la eternidad, porque no quisiste regresar al camino de la santidad. Se desviaron del camino. Es increíble que Dios espera en su paciencia. Dice el versículo 20, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Vean ustedes que en tercer lugar Dios nos revela que no es hasta que se llega al extremo que Dios te juzga. Muchos de ustedes no han llegado al extremo, pero créanme lo que muchos de ustedes les falta así para llegar al extremo. Los que nos escuchan por la televisión también. Si tú me estás escuchando en una cárcel, en un bar ahorita, donde quiera que tú te encuentres, en tu casa sentado, manejando, escuchas este cassette por la carretera que vas en tu vehículo, recuerdas. Si tú sigues pecando y crees que no te ha pasado nada porque Dios no lo sabe o porque Dios no entiende, te equivocas. No ignores que es por su paciencia por lo que Dios ha retardado condenarte y enjuiciarte.
Pero llega un momento en que el ser humano, la familia, una comunidad, llegan a un extremo. Y en ese extremo es cuando Dios dice, ¡basta! Ahora descenderé y juzgaré tu pecado. ¿Creíste que te ibas a burlar de mí? Dios no puede ser burlado. La paga del pecado es la muerte, y ahora sabrás en carne propia lo que es mi juicio. Y te jalarás los pelos y llorarás lágrimas de sangre. Y las personas al extremo, escuchen esto, no tienen oportunidad de arrepentimiento. Veamos esta verdad en el libro de Romanos capítulo 1. Versículos 21 al 28. Pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Toda persona que pierde el camino, toda persona que camina de acuerdo a su propia sabiduría, toda persona que se convierte en autónoma e independiente de Dios, yo voy a hacer mis reglas, yo hago lo que me convenga, lo que me gusta, toda persona que vive dándole gusto a sus pasiones incontroladas, no sabe que esas pasiones sexuales te van a llevar cada vez más a un punto donde no las puedas controlar. Y entonces esa persona, al desviarse sexualmente, comienza a experimentar el castigo y el juicio de Dios. ¿Y saben ustedes cuál es? Que nunca, nunca, nunca estarás satisfecho. Y probarás con esa mujer, y probarás en 5 posiciones, y probarás con los perros, y probarás con los hombres, y probarás el sexo, verás películas, y mientras más alimentes esa pasión, más insatisfacción encontrarás, hasta que esa pasión se convierte en un monstruo dentro de ti que se levanta y comienza a amenazar tu vida y te convierte en un títere. Y comienza ese monstruo a hacer lo que él quiere que tú hagas. Eres su títere, ya no tienes dominio propio. Relinchas como caballo, tras las mujeres como caballo bien alimentado. Porque no quisiste glorificar a Dios, no le quisiste dar gracias, te envaneciste en tus razonamientos, tu corazón se oscureció. Versículo 22, profesando ser sabio, te conviertes en un necio. Y el siguiente paso es que comienzan a cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. En otras palabras, haces del sexo un Dios. Y lo adoras como un Dios. Y lo sirves como un Dios. Porque has cambiado la gloria que le pertenece a Dios por una pasión que siempre te dejará más insatisfecho y más vacía. Versículo 24, por lo cual, en vista de todos estos antecedentes, Dios entonces, miren ustedes la frase tan terrible. Cuando estas personas llegan al extremo, como llegaron los sodomitas, y como llega cualquier, puede ser borracho, puede ser cualquier pecado, llega un momento en que Dios te empuja. Llega un momento en que Dios te empuja. ¿Eso quieres? ¿Realmente eso buscas? Bien, yo sé que no vas a cambiar y que tu corazón es como la piedra y estás lleno de tinieblas, pues ahora yo te entrego. Dios entonces los entrega, y miren ustedes a qué los entrega: a la inmundicia. Vas a tocar fondo con la inmoralidad sexual. Vas a tocar fondo. Nunca una muchacha sabe a lo que la llevará su primer relación. Nunca sabrá un hombre lo que le llevará violar a una muchacha o tener relaciones con una persona. Nunca sabes el pecado hasta dónde te puede llevar. El pecado te va a dar de que tú crees que te iba a llevar. Nunca sabrá una persona que se toma una copa o que comienza con un cigarro, que llegará un momento en que no podrás, lucharás y llorarás por dejar de fumar. Pero comenzaste a fumar, comenzaste a tomar, comenzaste a probar el sexo, porque es lo normal. Porque esa es la nueva moral de la vida.
Y porque no tenías carácter propio, porque nunca te entregaste a Dios, ibas a justificar, mi papá tuvo la culpa, mi mamá tuvo la culpa. Nadie tiene la culpa más que nosotros mismos. Nosotros somos responsables. El homosexualismo no es hereditario, es una decisión de la voluntad. El lesbianismo no es hereditario ni genético, es una decisión de tu voluntad. Todo pecado que nosotros cometemos, lo cometemos en pleno uso de todas nuestras facultades mentales. A menos que te hayan amarrado, o te hayan puesto una pistola, o te hayan drogado o emborrachado para robar o para hacer lo que tú hiciste. Pero todos lo hacemos conscientes de lo que estamos haciendo. Dios nos entrega a la inmundicia. En la concupiscencia, honran entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, por segunda vez, se repite la misma frase. Versículo 26, los entregó. En el a la inmundicia, aquí a pasiones vergonzosas. Pues aún las mujeres también cayeron en la homosexualidad, en el lesbianismo, cambiaron el uso natural. El uso natural es hombre con mujer. Que no te engañen los medios de comunicación, que te engañe tu psiquiatra, que no te engañe tu psicólogo, que nos importa la opinión de los sociólogos, los psiquiatras, nos importa lo que dice Dios. Y Dios dice que es pecado la homosexualidad y el lesbianismo y tener relaciones con animales. Bestialismo, Dios dice que es abominación. Y de igual modo también los hombres, 27, los hombres también, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, es lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, por tercera vez, la misma frase, Dios los entregó, y ahora finalmente, vean a qué los entrega. Primero a la inmundicia, en segundo lugar a pasiones vergonzosas, y el último grado es cuando Dios entrega a una persona a una mente reprobada. Es el último juicio de Dios sobre la inmoralidad. ¿Qué significa reprobada? Significa una mente que ya no distingue entre el bien y entre el mal. Apúntalo. Una mente que ya no distingue qué es bueno y qué es malo. Es una mente totalmente así, cuatrapeada. Es una mente que a lo negro le dice blanco, a lo blanco le dice negro, a lo bueno le dice malo, a lo malo le dice bueno. Es una mente que ya no tiene facultad de poder distinguir entre la verdad y entre el error, entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es limpio y lo que es inmundo. Es una mente reprobada. Ahora dejamos Génesis y nos damos cuenta que cuando Dios le advierte a Abraham que el pecado de los homosexuales había llegado ya al colmo, como está llegando en nuestra sociedad actual, donde ya hay desfiles y descaradamente andan pidiendo, ¿verdad?, que se les den derechos, que se les respete la sociedad. ¿Cómo puedo darte un derecho, persona que me estás escuchando, cuando tú estás ofendiendo a mis hijos? Cuando tú estás diciéndole a mis hijos que es aceptable y que puede crecer y ser como tú. El momento en que tú violaste el uso natural, perdiste tus derechos. Si la sociedad comienza en dar estos derechos a estas personas, la sociedad está a punto de ser extinguida en la anarquía. Ya se acabó la familia, ya se acabó totalmente los valores morales, porque seríamos asaltados por una ola de inmoralidad, como lo estamos siendo actualmente. Pero muchos de ustedes están tan desensibilizados que lo ven como normal. Sí es cierto, si quiere vivir así, pues que viva. Yo digo, mientras no se meta conmigo, es que no es esa ley, es la ley de lo que dice Dios, no es lo que Él dice ni lo que tú dices, sino lo que dice Dios. Si no tuviéramos la Biblia, imagínense ustedes que cada quien hiciera sus normas. Yo estoy seguro que en el día del juicio muchos van a pedirle perdón a Hitler y a Stalin por los mayores crímenes que han hecho a la humanidad en el siglo XX.
Cuando Dios juzga la ciudad de Jerusalén, le dice Dios en el versículo 22 a Abraham, apartándose y yéndose los ángeles a Sodoma. Versículo 23, se acerca Abraham, le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos, Señor, dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos esté de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaría todo este lugar. Escuchen esto, por amor de esos 50. Dios le revela a Abraham y le dice que cuando muchas veces Dios destruye una familia, o Dios destruye la vida de un individuo, o Dios destruye una nación o un imperio, no lo hace tanto, esto es asombroso, Dios no lo hace tanto por la maldad de los habitantes, sino por la falta de justos. En 1 Corintios 7, el apóstol Pablo le dice a una mujer casada, mujer, no abandones a tu marido, porque de otra manera tus hijos serían inmundos. Mientras que si tú sigues con tu marido, tus hijos son santos. Tu presencia en tu casa, aunque tu marido no sea salvo, es suficiente para que yo cuide y proteja a tus hijos. Pero si tú abandonas a tu marido, o tú abandonas a tu esposo, o a tu mujer, los que llevan el castigo, aunque parezca que es injusto, los que llevan la maldición entonces son los hijos menores de edad. Es increíble que en una casa, si el marido es borracho, parrandero y jugador, y la mujer es santa, y la mujer clama, oh Dios, salva a mi esposo, mira el daño que me está haciendo, Padre, mira que mis hijos, Padre Santo, tus lágrimas, mujer, que me escuchas, están llegando como un clamor hasta el cielo, y tu marido tiene los días contados. Pero si tú le pagas a él con el mismo mal que te hace, y le quemas los huevos, y le quemas el chicharrón, y le volteas, y lo agredes, Dios no puede intervenir. Porque nos manda que no le paguemos a nadie mal por mal, sino que venzamos el mal con el bien. Tienes una esposa que es, le dicen la tintorera de la Roma, y te agrede, y es coqueta, y te anda con otro hombre, y comete adulterio. Tú sigues siendo santo, no pierdas el camino. No voltees a la derecha ni a la izquierda. Lo que haga ella, hay un juez. Tú sigue amándola, sigue intercediendo por ella, sigue rogándole a Dios, y ya Dios te la quitará si ella te va a seguir lastimando. Solo Dios sabe si Él te quita a la mujer o te quita hambre. Nos manda que nosotros no intervengamos. No abandones a tu esposo, no abandones a tu mujer. Si ella quiere agarrar carretera e irse con Juan Camané, que se vaya. Si él quiere irse con su secretaria, que se vaya. Pero tú sigue el camino para que seas bendecido, para que seas bendecida por Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Y no estamos llamados a sedumbre, como dice 1 Corintios 7, sino que a paz nos llamó el Señor. Pero no pierdas el camino. Acuérdate, el camino es de justicia, de juicio, y con una moral, y una santidad, y una pureza muy grande, para que Dios te pueda bendecir. Es interesante que los únicos que fueron rescatados de juicio de Sodoma y Gomorra hayan sido solamente los que clamaron. Vamos a ver que entonces Abraham no encontró 45 justos, se bajó a 40, no había 40 justos, se bajó a 30, no había 30 justos, se bajó a 10, y cuando llegó a 10, ahí se quedó. No había 10 justos en Sodoma. El único era él, ni su esposa, ni las dos hijas, ni los dos yernos, como veremos la clase que entra, ninguno de su familia podían ser permitidos para que fueran juzgados. Vamos a ver lo que hace Dios en la semana que entra. Pero miren, acompáñenme a Ezequiel capítulo 9, para que veamos lo mismo que se repite cuando Dios juzgó la ciudad de Jerusalén.
Esto quiero que les llegue hasta los tuétanos esta palabra en esta noche. Quiero que traspase su alma y su espíritu, hermanos. Quiero que sientan y entiendan qué es lo que Dios anhela para sus vidas. En Ezequiel capítulo 9, versículo 4 al 6, cuando ya iba a destruir Dios a Jerusalén, le dijo Jehová al ángel, Ezequiel 9, 4, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a quienes iban a ser preservados del juicio, quienes iban a ser salvados del juicio, a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Solamente a las personas que los ángeles sabían porque nos ven, a Dios que estaban en la noche, oh Dios mío, cuánta inmoralidad, Padre, oh Dios mío, en la escuela de mi hijo hay tanta droga, mi Dios, oh Padre Santo, mis hijos no quieren regresar a tu camino, Padre Santo, todos esos cristianos que lloran, que han empapado, te pregunto en esta noche, delante de Dios, podrías decirle a Dios, si viniera Él en esta noche, ¿cuántas noches has mojado tu almohada con lágrimas? ¿Ha habido alguna vez acaso en tu vida cristiana, una sola vez, donde tu almohada haya quedado empapada de tantas lágrimas que vertiste para que Dios interviniera y salvara a alguien de tu familia? ¿Es tu amor tan grande por tu familia? ¿Has llegado al quebrantamiento, a la humillación, al ayuno para poder interceder y haber mojado tu cojín? ¿O ya ni siquiera las lágrimas te salen y llegas a la iglesia y dices que eres hijo de Dios? Se ha perdido totalmente el amor por los pecadores. En el capítulo 18, que sería cuando Dios anuncia otro juicio, dice el versículo 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Dios no quiere que tú te llenes de sida. Dios no quiere que truene tu matrimonio. Dios no quiere que te pierdas en la inmoralidad. Dios quiere que tengas vida y vida en abundancia. Y para que nosotros comprendamos esto, nos manda a su Hijo y lo clava en nuestro lugar. Y Jesucristo muere en nuestro lugar. ¿Qué otra manera puede afirmar en demostrarnos Dios que nos ama? Díganme ustedes, ¿qué otra manera alguien puede mostrar que te ama cuando da su propia vida en tu lugar? No hay otra manera. Y si con eso no te basta de ver ensangrentado a su Hijo, colgado entre la cielo y la tierra, el justo, el santo, el manso, el hecho más sublime por los cielos, si eso no invade tu corazón, si eso no angustia tu corazón, si eso no conmueve las entrañas más íntimas de tu alma, entonces ¿qué cosa te va a convencer? Aunque alguien se levantara de los muertos, si no oyen a Moisés y a sus profetas, ni con un milagro se van a convencer, ni entregarle su corazón a Dios. Dios nos muestra claramente entonces que Él anhela que todos nos volvamos a Él. Y en Ezequiel 14, cuando Dios anuncia sus juicios, Ezequiel 14, versículo del 12 al 14, Dios nos revela su mismo corazón. Ezequiel 14, 12 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Miren ustedes esto, por favor. En los tiempos de Sodoma y Gomorra no había ley. En los tiempos de Sodoma y Gomorra, Moisés no le había dado al pueblo. En los tiempos de Sodoma no tenía Biblia y Dios lo juzgó. Ahora, acabó la revelación y llegamos a Ezequiel. Y en Sodoma, Dios, vamos a ver la clase que entra, salva a Lot, a su esposa y a sus hijas, aunque sus hijas no eran justas, ni su esposa tampoco.
Dios lo hace por misericordia y amor a Lot. Pero conforme pasa el tiempo, Dios le da otra nueva revelación a Ezequiel y le dice, ¿sabes una cosa? Que mi próximo juicio, ¿saben ustedes de qué juicio está hablando Ezequiel 14, del 12 hasta el 23? De Apocalipsis capítulo 6. Estaba hambre y bestia de la tierra, los primeros 3 sellos. Léanlos hoy en la noche en su casa. Quiere decir que cuando Jesús venga, si yo soy el único justo en mi casa, se queda tu esposa y tus hijos. Si tú eres la única justa, se queda tu mamacita, tu abuelita, tu cuñado y tu padrino. Nadie, cuando la próxima vez juzgue Dios al mundo, salvará a su familia. Si en el momento del juicio la familia no servía, gemía y tenía amistad con Dios. Por eso, antes de que venga ese juicio, llora por los seres queridos que quieres que se salven. Llora por ellos. Clama por ellos. Ponte en la brecha por ellos, para que Dios pueda tener misericordia. Y finalmente, cuando Dios le insiste que si había 40, 30 justos, Dios finalmente le dice en el versículo 31, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran 20. No la destruiré, respondió por amor de los 20. Volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Realmente, vuelvo a insistir, Dios estaba tratando de decirnos algo importante antes de que Él venga, porque la Biblia nos muestra claramente que Él nos ha revelado lo que debe ser. Dice Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Dios que Dios le dio a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ya Dios en la Biblia nos ha anunciado en el juicio. Viene el juicio. Viene el juicio. Velad y orad porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Si al atardecer, al cantar del gallo o al anochecer. Las parábolas de las 10 vírgenes nos muestran a la iglesia mezclada el trigo con la cizaña. 5 vírgenes, Mateo 25, insensatas y 5 prudentes. Las 10 tenían sus lámparas, 5 tenían aceite, 5 no tenían aceite. Si hoy en la noche el clamor, el esposo viene, salgan a recibirle. Fíjense ustedes, las 10 se levantan, tanto las que no son salvas como las que son salvas, pero estaban dentro de la iglesia. Y entonces las que no tienen aceite, corren con las 5 que tienen aceite, denos de su aceite. Y las que tienen aceite les dicen, no, porque si les damos perdemos el tiempo, vayan a comprarlo. Y mientras las insensatas van a comprar el aceite, ellas se van con el esposo y se cierra la puerta. Y miren ustedes, las 5 insensatas llegan y me tocan la puerta del Señor, ábrenos, y Él les contesta. Nunca las conocí. Lo mismo que en Mateo 7, le dirán, Señor, Señor, hablamos lenguas, hicimos esto, y les diré, nunca los conocí. Y en Juan capítulo 10, Jesús dice, yo conozco mis ovejas. Nunca fueron ovejas, pero estaban representadas por las 5 vírgenes insensatas. Y le dirán, Señor, déjanos entrar, Señor, déjanos irnos contigo, ábrenos la puerta, Padre Santo, y les contará el Señor desde los cielos, no los conocí. Dice Apocalipsis 1:1 que las cosas que vienen las conocen los siervos de Dios. La revelación que Dios dio a sus siervos, a los que les sirven, a los que sirven a Dios, las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía en esta noche. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cada día más cerca. Oremos. Padre,
Te damos gracias por tu perdón en la cruz, por tu misericordia y por la sangre derramada de tu Santo Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque tú no lo enviaste a condenar al mundo, sino lo enviaste a que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz en esta noche está entre nosotros, pero tú amas más las tinieblas que la luz, porque tus obras son malas. Y mientras más hagas lo malo, más vas a aborrecer la verdad y la luz. Y más te tardarás en venir a la luz. Tienes miedo de la luz, porque la luz reprende tus obras. Mas si tú practicas la verdad, vas a venir a la luz y vas a amar la luz, porque la luz lo manifiesta todo, y la luz manifestará que eres verdaderamente hijo e hija del Dios eterno. Solo el amor a la verdad y el amor a la luz nos puede calificar como verdaderos cristianos. Padre, te pedimos en esta noche por nuestro México, por tanto pecado, Señor, en nuestro país, por tanta corrupción, por tanta inmoralidad, por tanta porquería, Señor, en las películas, en los cines, en las revistas. Oh Padre, úsanos como antorchas, levántanos como una iglesia que porte el estandarte de la verdad. Queremos ser luz, Señor. Queremos alumbrar a los mexicanos y decirles, este es el camino. Arrepiéntanse. El reino de Dios ha venido y Dios tendrá de ustedes misericordia y les perdonará. Si estás dispuesto a abandonar tus caminos de inmoralidad, de burla, de robo, de mentiras, de murmuraciones, Dios te perdonará. Sean santos porque Él es santo, dice el Señor. Y si mi boca por Padre, dice el Señor, yo que no hago acepción de personas, sino que juzgo a cada quien de acuerdo a sus obras, caminen con temor. Norma tu conducta con respeto a un Dios que odia el pecado. Ten respeto de un Dios que da su vida por ti. No trates de burlarte de Él, porque tus pecados te alcanzarán. Vengan en esta noche a la cruz y sean salvos de esta perversa generación. Y ahí desde tu lugar, si tú quieres entregarle tu vida a Cristo esta noche, que hagas tus cuentas con Dios de una vez por todas, no importa el grado de tus pecados ni lo que hayas hecho, la sangre de Cristo en esta noche tiene poder de limpiarte de toda maldad. Ustedes que en esta noche por primera vez reciben este mensaje de buenas noticias y sacian sus vidas, dile a Dios desde tu corazón: Señor mío y Dios mío, ya no quiero ser igual. He oído tu voz esta noche a través de la Biblia y creo que tú eres un Dios que tienes el derecho de decirme cómo debo vivir. Me someto en esta noche a tu palabra, me arrepiento de mis pecados
y me vuelvo a ti con todo mi corazón. Ten misericordia de mi pecador. Te abro mi corazón, Jesús, porque creo que en la cruz vas a librar con tu sangre por mis pecados. Llega a mi vida como mi Señor y mi único y bendito Salvador, porque te entrego mi corazón, mi vida, mi mente, mi cuerpo, para tu servicio y para tu honra y para tu gloria, para que tú seas glorificado en tu nombre bendito, Señor Jesús. Amén.